Tiene la palabra asambleísta Gilmar Gutiérrez. Muchas gracias, señora presidenta. Compañeros asambleístas, indudablemente, y ustedes mismos lo han mencionado, la delincuencia ha alcanzado límites incontrolables. No hay seguridad en ningún rincón de la patria, cierto es. Claro, por ahí dicen culpa de los gobiernos anteriores, pero bueno, 7 años, que en 7 años en lugar de algo reducir o por lo menos evitar que aumente, como digo, la delincuencia nos tiene a todos asfixiados y atemorizados. Por esta razón, podríamos estar a favor de esta reforma. Y digo podríamos porque no es recomendable. Pero antes de explicarles por qué no es recomendable, lo que sí estamos totalmente en contra es que se quiera emplear a las Fuerzas Armadas en el mantenimiento y control del orden público. Eso sí, totalmente en contra, y aquí pues asambleístas que me han antecedido ya lo han explicado claramente por qué. Miren, yo quiero referirme a los principios aprobados por todos los estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, de la cual también es parte el Ecuador, principios relacionados con la seguridad. El primero que dice es reconocer que la seguridad mutua reposa en la preservación de la democracia. Miren, un elemento importantísimo para poder hablar de seguridad. Y claro, acá con un gobierno que controla la función electoral, la justicia, los organismos de control, la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Claro, el presidente dice que estamos inaugurando recién la democracia. Al menos para nosotros, pues, lo que estamos viviendo ahora es todo menos un sistema democrático. El segundo principio es reconocer que las fuerzas de seguridad militar desempeñan un papel vital en el apoyo y la defensa de los intereses legítimos de estos estados soberanos y democráticos. De acuerdo, todos debemos estar de acuerdo, que los compromisos o que nuestras Fuerzas Armadas deberían estar subordinadas a una autoridad con control democrático y dentro de los límites de las constituciones nacionales. Esto se aprobó también en la OEA, es el tercer principio. Y aquí también los asambleístas que me han antecedido, ¿no es cierto?, han manifestado que esta reforma, además de no ser recomendable, es inconstitucional. Inconstitucional la reforma. Y en Montecristi lo hicieron, y tengo que decirlo con un sentimiento negativo, al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas o de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a las cuales hemos visto acciones permanentes, una intención clara desde el gobierno de ir debilitando a las Fuerzas Armadas. Claro, y limitaron en la Constitución las funciones de las Fuerzas Armadas y claro, hoy estamos en estos apuros. El cuarto principio, promover la apertura en el debate de los asuntos de defensa. Debe ampliarse mucho más el debate y de acuerdo. El quinto, fijar como meta de nuestro hemisferio la solución de diferendos limítrofes pendientes y de otra índole mediante arreglos negociados. Y el sexto, miren, el sexto es importantísimo, el sexto principio, promover una mayor cooperación de defensa para responder a las necesidades de seguridad, incluido el narcoterrorismo. Con este acuerdo firmado, claro, a nivel de los estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, se está dejando abierta la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen, ¿no es cierto?, y luchen con esta nueva amenaza que es el narcoterrorismo y que es una de las principales causantes de la violencia no solamente en el Ecuador, sino en varios países más. Es así que en algunos países, ¿no es cierto?, se está empleando ya a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo. Miren, y eso es también
claramente viable aplicar acá en nuestro país. Eso sí no sería inconstitucional, emplear a nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo, porque el narcoterrorismo, ¿no es cierto?, sí viola nuestra integridad territorial. Tenemos producción de droga y de mafias, aunque algunas ya instaladas en el Ecuador, pero en los países vecinos. Y la misión de nuestras Fuerzas Armadas, que sí deberíamos darle y no distraerles en actividades de control interno, es justamente esto: que el ejército proteja nuestra frontera terrestre, pero que lo haga, ¿no es cierto?, y entregados, no sé si al 100%, que no descuide nuestras fronteras terrestres del ejército, para que no ingrese, ojalá impedir el ingreso tan fácil como tienen ahora los narcoterroristas. Que la Armada controle los mares, pero que lo haga a cabalidad y que lo haga con efectividad y sin distraerle en actividades acá internas de control del orden público. Y que la Fuerza Aérea controle nuestro espacio aéreo. Las narcoavionetas se pasean como dueños de casa y nadie les controla. Y acá todavía queremos, con una ley inconstitucional, distraer todavía aún más a las Fuerzas Armadas. No, señores, no es recomendable. Cierto es, la delincuencia nos tiene a todos asustados, pero una de las causas de la delincuencia y el crimen organizado es el narcoterrorismo. Si empleamos debidamente a nuestras Fuerzas Armadas, tengan la plena seguridad que va a ser de una gran ayuda con la seguridad ciudadana, de una gran ayuda. Y eso no sería inconstitucional. Emplear a nuestras Fuerzas Armadas en el control de la frontera terrestre, del espacio aéreo y del mar. Y ahí no estamos violando la Constitución. Pero, ¿qué es lo que se ha venido haciendo, no es cierto?, desde el gobierno? Y eso hay que decirlo. Se ha venido debilitando a las Fuerzas Armadas. Se habla inclusive de reducir el número de las Fuerzas Armadas. Por ese mismo contrario, ¿no es cierto?, a la necesidad de tener unas Fuerzas Armadas fortalecidas, una fuerza pública, como establecía la Constitución del 98, fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y en la Constitución de Montecristi lo dividieron. Tener una fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional fortalecida, pero claro, el sentimiento y las acciones que vienen desde el gobierno más bien es en la dirección de debilitarlas. Y ahí no vamos a combatir la inseguridad, y menos con estas leyes inconstitucionales. La propuesta, señores, señora presidenta, señores, señoras asambleístas, es que empleemos adecuadamente a las Fuerzas Armadas y las empleemos en el control y en el combate del narcotráfico, que eso no es inconstitucional, porque el narcotráfico sí viola nuestra integridad territorial, y esa sí es función constitucional de acuerdo a la Constitución de Montecristi de las Fuerzas Armadas. Gracias, señora presidenta. Punto de información, asambleísta María Augusta Calle. Gracias, compañera presidenta. Realmente en este pleno han habido dos propuestas que a mí me han preocupado mucho. La una es de vincular este tema al caso Sarayaku y la otra, la reiterada posición de los integrantes de Sociedad Patriótica y de los asambleístas de Sociedad Patriótica para propalar rumores que puedan causar preocupación dentro de las Fuerzas Armadas, preocupación permanente de Sociedad Patriótica como objetivo para desestabilizar al país. Quiero recordarle al asambleísta que me antecedió en el uso de la palabra que es en este gobierno donde por primera vez se han hecho los aportes puntuales al ISFA. Es de la primera vez. En el gobierno de ellos no, tenían una gran deuda con el ISFA y eso da estabilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas. Es en este gobierno donde se les está apoyando para que tengan vivienda fiscal digna y en número suficiente. No es en el gobierno de Lucio Gutiérrez, es en este gobierno.
Es en este gobierno donde se les ha tratado a las Fuerzas Armadas y a los miembros de Fuerzas Armadas con absoluto respeto. No es en el gobierno de Lucio Gutiérrez, no, señor. Yo exijo que responsablemente quienes tenemos una voz aquí en el Parlamento Nacional actuemos apegados a la verdad sin tratar de crear falsos rumores que puedan desestabilizar a una institución tan importante como es las Fuerzas Armadas. Réplica, asambleísta Gilmar Gutiérrez. Gracias, señora presidenta. A ningún momento la intención, en lo más mínimo, de querer aquí desestabilizar, pero ¿cómo se entiende de hablar permanentemente de la reducción del número de efectivos de las Fuerzas Armadas? Cuando le preguntamos al jefe del Comando Conjunto, actual y anteriores, les van a manifestar con claridad que en este momento las Fuerzas Armadas no se encuentran ni al 75% de su necesidad. Cuando se habla, y hay una ley también en la que ya los ascensos, que en todos los países, yo creo que en todos, al menos de Latinoamérica, se lo hace con decreto presidencial y ahora también se lo quiere hacer con acuerdo ministerial. Cuando las condecoraciones, cuando las bonificaciones por años de servicios pasaron ahora a ser asignadas por un reclamo, además por una protesta, con acuerdo ministerial, cuando a través de una ley se retiró eso, cuando se les ha quitado del control de las instituciones académicas a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, colegios y universidades, cuando, bueno, y etcétera, etcétera, acciones que van en contra de las Fuerzas Armadas. Al menos nosotros así lo percibimos y lo hemos venido manifestando, no ahora, públicamente y sin ningún temor, y no es con una intención de desestabilizar. Además, es como ex miembro de la institución armada, que también siento que se está con varias acciones perjudicando al personal militar y policial, pero de ninguna manera, y no hemos estado tampoco a favor, y públicamente lo hemos dicho, cuando han habido protestas por parte del personal uniformado. Claramente lo hemos manifestado, que hemos estado en contra de esas protestas que se han dado, que no ha sido esa la manera, pero también hemos denunciado estas acciones y lo seguiremos haciendo y sin intenciones de desestabilizar. Claro, los militares no pueden hacer una protesta pública y está bien, como la Constitución manda, tienen que ser obedientes y no deliberantes y estamos de acuerdo. Pero hay otras voces que sí podemos manifestar la inconformidad y eso no significa desestabilización. Gracias, señora presidenta.